Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, especialmente en este tiempo de Cuaresma, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, un espacio para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, lunes de la primera semana del tiempo de Cuaresma, el Evangelio nos enseña sobre el juicio final. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha, y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando en este itinerario cuaresmal. Las lecturas nos están haciendo profundizar en estas tres prácticas de piedad: el ayuno, la oración y la limosna o la misericordia. Y por eso hoy, queridos hermanos, se nos plantea el juicio final al inicio de esta cuaresma, para que nosotros intensifiquemos esa práctica de las obras de misericordia, porque ciertamente si pedimos perdón al Señor de nuestros pecados, si imploramos misericordia al Señor, es para que nosotros no solo alcancemos la misericordia de Dios, sino que también seamos misericordiosos con los demás. Y esta misericordia se expresa en la caridad. Y esta es la gran diferencia del creyente con aquel que ayuda sin más por un gesto de filantropía. Pero ¿cuál es el sentido cristiano? Pues de ver a Jesús en los demás. Y nosotros también practicamos estas obras de misericordia en la esperanza de la venida de Jesús. Por eso Jesús dice a sus discípulos, y como le dijo a sus discípulos, también nos dice hoy Jesús: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria. Cristo es Rey, Él viene a reinar en nuestros corazones, pero también es el Rey del universo. Y serán reunidas ante Él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Esto es interesante, queridos hermanos. Esta imagen que pone Jesús es muy tierna. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. La diferencia que existe entre las ovejas y las cabras es que las ovejas tienden a ser más dóciles a la voz del pastor. Las ovejas se dejan guiar, conducir. En cambio, las cabras siguen su propio impulso, brincan por todos lados, en definitiva chivatean.
Y esto nos quiere revelar una gran verdad, queridos hermanos. Jesús nos instruye con su palabra y nosotros podemos ser dóciles a su palabra, podemos ser ovejas o podemos ser cabras, es decir, desobedientes a la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos ser obedientes? Escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra nos disponemos a obedecer, a realizar la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Si escuchamos pero no ponemos en práctica, estaremos desobediendo la palabra del Señor. Por eso, queridos hermanos, en este tiempo de Cuaresma, pidámosle al Señor realizar las obras de misericordia en esta esperanza del cielo, en esta esperanza de la salvación. En este tiempo de Cuaresma imploramos la misericordia del Señor y abramos nuestros oídos para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. En segundo lugar, queridos hermanos, nos encontramos cuál es el destino de estas ovejas. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¡Qué detalle hermoso! La felicidad, la dicha eterna, la comunión con Dios es la voluntad del Padre. Es el fin al que hemos nacido todos, la comunión con Dios. Por eso Jesús dice: preparado para ustedes desde la creación del mundo. La comunión con Dios, la bienaventuranza, la vida dichosa, está en los planes de Dios. San Pablo lo recordará. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿cómo alcanzar esta salvación? ¿Por qué Jesús les hace entrar en el reino? Por la práctica de las obras de misericordia. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a verme. Y esto, queridos hermanos, nos hace descubrir que en cada necesitado está la presencia de Jesús. Estos justos contestarán: ¿cuándo te vimos, Señor, con hambre y te alimentamos? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos así, Jesús? Y Jesús se los dirá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Descubrir la presencia de Jesús en nuestros hermanos, especialmente en los más necesitados. Y por eso nosotros realizamos con fe nuestra práctica de la misericordia, nuestra limosna, es decir, atendemos las necesidades de nuestros hermanos sabiendo que en ellos está Cristo sufriente. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda esta mirada de fe para contemplar la presencia de Cristo en nuestros hermanos, especialmente en los más pobres, en los enfermos, en los encarcelados, en los desamparados, en definitiva en todos los que sufren. Pues que tengamos una mano misericordiosa para con cada uno de estos, los humildes hermanos de Jesús. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que entonces el rey dirá a los de su izquierda. Esta es una sentencia distinta, justamente por una actitud distinta, la actitud de indiferencia. Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hay un detalle muy interesante. Jesús da cuenta que este fuego eterno no está preparado desde la creación del mundo, porque la condenación, la separación eterna con Dios no está en los planes de Dios. ¿Cuándo fue preparado este fuego eterno, esta separación, esta condenación? Cuando entró la envidia por el diablo y sus ángeles. Pero no está en los planes de Dios. ¿Y por qué estos de la izquierda van al fuego eterno? Lo dice Jesús: porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Queridos hermanos, nos jugamos la eternidad cuando somos egoístas o indiferentes con los hermanos necesitados. Qué fuertes palabras. A pesar de ver el sufrimiento de nuestros hermanos, si no se nos remuerden las entrañas, si no nos nace la compasión, es porque nuestro corazón está apegado a las cosas de este mundo y no está pegado al amor de Dios. Por eso estos también se desconcertarán de esta falta de fe, esta falta de la mirada de fe. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y Jesús les replica: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Qué fuerte, queridos hermanos. Realmente nos jugamos la eternidad. Y por eso en esta Cuaresma pidamos al Señor un corazón compasivo, que seamos capaces de compadecernos de las necesidades de nuestros hermanos, que nos preocupemos por ello. Ciertamente no les vamos a resolver la vida, pero hemos de aprender a preocuparnos por el prójimo. A esto nos invita la Cuaresma, a que manifestemos nuestro amor a Dios en el amor al prójimo. Recordemos, y así termina el Evangelio: estos irán al castigo eterno, los egoístas, los indiferentes, y los justos a la vida eterna. No solamente nos condenamos cuando atentamos contra la vida, cuando extorsionamos, cuando asesinamos, cuando comercializamos estupefacientes, o si realizamos trata de personas, esclavizamos a los demás. No, también podemos acarrearnos la condenación
por la indiferencia y el egoísmo. Que el Señor nos conceda un corazón compasivo. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo de Cuaresma en que nos invitas a vivir tu palabra. Te pedimos, en primer lugar, nos concedas la esperanza para realizar las obras de misericordia, que seamos obedientes a tu palabra con esa esperanza del cielo, con esa esperanza de tu venida. Ayúdanos a ser ovejas dóciles, que nos deleitemos en tu palabra y la pongamos en práctica. Y estirpa de nuestro corazón en este tiempo de Cuaresma toda desobediencia, todo capricho, que cada día nos entreguemos más a ti, escuchando tu palabra y poniéndola en práctica. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas diligencia en el amor, que practiquemos la caridad en esta Cuaresma, que nos abramos a nuestros hermanos, que los sintamos realmente nuestros, porque son parte de tu cuerpo. Regálanos una mirada de fe para contemplarte en cada uno de ellos. Que en este tiempo de Cuaresma acrecentemos la práctica de las obras de misericordia, con los pobres, con los hambrientos, sedientos, con los enfermos, con los encarcelados, con los forasteros, con los desnudos. Ayúdanos, Jesús, a verte en cada uno de estos hermanos para obrar con rectitud tu misericordia. Y finalmente, Jesús, te pedimos que estirpes de nuestro corazón todo tipo de egoísmo, todo tipo de indiferencia, que no seamos duros de corazón, que no seamos duros a tu palabra. Regálanos entrañas de misericordia para compadecernos de nuestros hermanos, que seamos conscientes que también la indiferencia nos acarrea la condenación, que cerrarnos a nuestra propia carne, a nuestros hermanos, simplemente manifiesta nuestra falta de amor de Dios. Convierte nuestros corazones hoy, Jesús, para que así podamos practicar estas obras de misericordia con alegría, con la esperanza de la vida eterna. Aleja de nosotros toda indiferencia, para que así nos libres de la condenación eterna. Que en esta Cuaresma nos convirtamos a tu amor para preocuparnos de nuestros hermanos y sus necesidades. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.